El aire en la sala de control era denso, pesado como el silencio antes de una tormenta. Los monitores parpadeaban, mostrando pasillos vacíos, puertas cerradas, uniformes moviéndose con precisión militar. En el centro, un grupo de oficiales observaba una radiografía recién impresa. En el cuello de un perro pastor alemán aparecía un pequeño rectángulo metálico. Nadie entendía qué era. Nadie, excepto un hombre que no debía estar ahí. Un mendigo. Estaba de pie junto a la puerta, cubierto por un abrigo viejo y una bufanda que olía a humo y lluvia. Nadie recordaba haberlo dejado entrar, pero él observaba en silencio, con una mirada cansada y limpia, como quien ha visto demasiadas cosas para sorprenderse de algo más. Eso que lleva ahí dentro, dijo con voz rouca, no es lo que creen. Todos se giraron. El guarda más joven frunció el ceño. ¿Y tú quién eres? El mendigo sonrió sin dientes. Solo alguien que ha visto cómo la verdad se esconde, incluso dentro de un perro. Rieron. Un error. Un error que les costaría caro. Lo llamaban Tomás Rivera, aunque casi nadie sabía su nombre real. Llevaba años vagando por las calles de Houston, recogiendo botellas, durmiendo en refugios. Pero aquel día el destino lo había empujado hasta las puertas de la prisión estatal de Hansville, donde Sarah Mitchell, una mujer inocente, esperaba su ejecución por el asesinato de su marido. Tomás no la conocía, pero conocía al perro. Lo había encontrado semanas atrás, vagando herido por un callejón, con la mirada de quien lleva un secreto en el alma. Lo curó con lo poco que tenía: agua, pan y un pedazo de fe. Y cuando el perro comenzó a ladrar frente a la prisión, Tomás entendió que algo lo había traído allí. La veterinaria del penal, la doctora Hayes, se inclinó sobre la radiografía. «Esto no es normal. Alguien implantó algo aquí», murmuró. El director Crawford se pasó la mano por el rostro. «¿Qué clase de dispositivo es ese?». El técnico de seguridad negó. «No es explosivo. Parece una memoria, señor». Y en ese instante Tomás se adelantó. «No lo toquen», dijo. «Si lo hacen sin cuidado, pueden destruir la única prueba que puede salvar a una vida». Los guardias se tensaron. Uno lo empujó hacia atrás. «¡Fuera de aquí, viejo!». Pero Crawford levantó la mano. Algo en la mirada del mendigo lo detuvo. No era locura, era certeza. Tomás se acercó despacio al perro, que movió la cola al reconocerlo. Acarició su cabeza con ternura y susurró: «Tranquilo, chico, ya llegamos». Y el narrador lo sabía. Nadie en esa sala comprendía todavía que aquel mendigo, sucio y olvidado, estaba a punto de cambiar el destino de todos. De la mujer condenada, del sistema entero y de sí mismo. Deja que te cuente cómo llegamos a este momento. El murmullo en la sala crecía como un enjambre. Guardias, técnicos y funcionarios se agolpaban frente al perro anestesiado. Nadie entendía por qué un mendigo había sido permitido en un área de máxima seguridad. «Aléjenlo del animal», ordenó uno de los oficiales. Pero el director Crawford levantó la mano con cautela. «Un momento», dijo que conoce al perro. «¿Qué conoce?», repitió el guardia Martínez con desdén. «Señor, ese tipo apesta a calle. Probablemente ni sabe leer su propio nombre». Las risas resonaron. Tomás no reaccionó. Solo bajó la cabeza, dejando que las palabras lo golpearan como gotas de lluvia vieja. El narrador lo observaba desde arriba, como quien mira a un hombre que ha aprendido a perder todo menos la dignidad. «Déjalo hablar», dijo finalmente Crawford, cansado de tanta soberbia. Tomás respiró hondo. «Encontré a este perro hace semanas. Tenía una herida en el cuello. Lo cuidé hasta que se levantó por sí solo. Pero siempre, cada noche, miraba hacia el norte, hacia aquí.
como si esperara a alguien. ¿Y quieras que creamos que un perro te trajo hasta una prisión estatal?, rió un joven técnico, sacando su celular para grabar. Esto va directo a TikTok, el loco del perro profeta. El flash del teléfono iluminó la piel curtida de Tomás. Su mirada, sin embargo, no se movió del perro. No vine por fama, dijo despacio. Vine porque él me mostró algo que ustedes no pueden ver. Los murmullos se convirtieron en carcajadas. La doctora Hayes intentó intervenir. Basta, estamos perdiendo tiempo. Pero Crawford seguía inmóvil, intrigado por la serenidad del viejo. El mendigo extendió la mano hacia el animal. Déjenme estar un minuto con él. Eso es todo lo que pido. Un guardia se adelantó, burlón. ¿Y qué harás? ¿Rezarle? ¿Cantarle un salmo? El guardia lo miró con una calma que desarmaba. A veces los que no tenemos nada, aprendemos a escuchar lo que los demás no oyen. Silencio. Solo el zumbido del aire acondicionado y el leve pitido del monitor del perro. El director se frotaba las sienes. Está bien, 1 minuto. Pero si esto resulta ser una pérdida de tiempo, lo saco de aquí a patadas. Tomás asintió con una leve reverencia, como si le hubiesen concedido un honor. Se arrodilló junto al perro y apoyó la frente sobre su cabeza. Sus labios se movieron, murmurando palabras que nadie alcanzó a entender. Durante un instante, la sala entera contuvo el aliento. Entonces el perro abrió lentamente los ojos y soltó un gemido suave. El técnico que sostenía la radiografía se estremeció. «Director, mire esto», susurró. «El implante parpadeó». Todos se giraron hacia el monitor. Una luz mínima, casi imperceptible, titilaba dentro del cuello de Max. Tomás se levantó despacio. «Ahora pueden mirar, pero háganlo con cuidado. Ese brillo no es metal, es verdad». El guardia Martínez bufó. «¿Verdad? ¿Qué sabes tú de verdad, viejo? Si vives en la basura». Las palabras eran veneno, pero Tomás no respondió. Solo bajó la mirada, recogió su gorra rota del suelo y susurró. «He visto basura más limpia que algunos corazones». Y se alejó hacia la pared, dejando a todos en silencio. Los que habían reído ya no sabían por qué. A veces la dignidad de un hombre invisible puede hacer más ruido que cualquier grito. El rumor se extendió por la sala como un aceite oscuro. ¿Y si el viejo tiene razón? Nadie lo dijo en voz alta, pero hasta los más cínicos evitaron mirarse entre sí, temiendo que los ojos del otro delataran la duda. El técnico Torres sostuvo la radiografía con las manos sudadas. La pequeña luz intermitente en el cuello de Max parecía burlarse de todos. «Basta de teatro», escupió el guardia Martínez. «Si este señor cree que hay algo ahí dentro que pueda salvar una vida, que lo demuestre. Aquí, ahora». Las miradas se clavaron en Tomás. El mendigo dio un paso adelante sin prisa, con esa calma que irrita a los soberbios porque no la pueden comprar. No pidió disculpas, no exigió nada. Solo habló como quien ofrece agua en mitad del desierto. «No necesito más que 1 minuto con un ordenador. Y silencio. Si hay verdad, se oirá sola». El comentario picó la vanidad del joven técnico que filmaba con el móvil. «Perfecto», dijo con sonrisa torcida. «Tienes tu minuto, maestro de la verdad. Voy a grabarlo para el Museo de los Fracasos Épicos». Risas. Un error. Un error que les costaría caro. El director Crawford alzó una mano antes de que la burla creciera. «Señores, suficiente. Háganle espacio. Doctora Hayes, mantenga el perro estable. Torres, prepara la consola de lectura, sin escribir nada en el dispositivo. Solo lectura. Nada de impulsos eléctricos que puedan corromper los datos». Tomás asintió con gratitud, pero sin servilismo. Dio otro paso. Y entonces llegó la prueba verdadera. Martínez se cruzó en su camino, erguido como un muro. «Una condición», dijo, cruzando los brazos. «Si fallas, sales de aquí ya, y devuelves lo que no te pertenece», señaló la bufanda del viejo. «Dignidad. Aquí se gana, no se trae de la calle». La crueldad vestida de reglamento.
La sala esperaba una chispa, una protesta, una súplica. No llegó. Tomás sostuvo la mirada del guardia sin dureza ni miedo, como quien conoce la clase de dolor que fabrica ese tipo de hombres. «Acepto», respondió. «Y añado otra condición. Nadie habla, ni risas ni susurros. La verdad no grita, la ahogan». El silencio cayó con un peso nuevo. Crawford hizo un leve gesto, y Martínez se apartó, aún tensando la mandíbula. El viejo se inclinó junto a Max, murmuró un «gracias, compañero», y dejó que su mano áspera descansara un segundo en el pecho del animal. Luego se acercó al carrito metálico donde Torres había abierto una sesión segura. Lector universal, un monitor frío y una carpeta vacía esperando el milagro o la vergüenza. «Solo lectura», repitió Torres nervioso. «Si hay algo, lo veremos». Tomás no tocó el teclado. No sabía mecanografiar como ellos, no tenía credenciales ni insignias. Tenía otra cosa: atención. Con una delicadeza casi ceremoniosa, indicó al técnico: «Antes de abrir, corta toda conexión de red. Lo que está ahí puede despertar a quienes no queremos oír. Luego verifica la integridad. Hash primero, curiosidad después». Torres parpadeó. No esperaba ese nivel de precisión de un hombre con las uñas negras de calle. Hizo lo que le pidió. Aisló la estación, levantó una consola de verificación y corrió un cálculo de integridad. Un latido largo. «Coincide. Sin corrupción», murmuró, sorprendido. «Ahora abre», dijo Tomás. Apenas un hilo de voz. Una lista de archivos emergió en la pantalla. Fechas, nombres en clave, secuencias. Crawford se acercó un paso, conteniendo el impulso de tomar el control. El joven del móvil tragó saliva y, por primera vez, bajó el teléfono unos centímetros. «Reproduce uno corto», indicó Tomás, «anterior al día del arresto de la mujer». Torres hizo clic. Voces. La sala contuvo el aire. Una conversación demasiado pulcra, demasiado segura de su impunidad. Palabras como colocar, residuos, jurado dócil. Nombres que nadie quería oír juntos. Alguien dejó caer un bolígrafo. Nadie se agachó a recogerlo. El guardia Martínez apretó los dientes. «Pudo ser editado», bufó. «Deepfake. Basura». Tomás no se defendió. No se defendía nunca. Alzó una mano, paciente. «Entonces verifica la huella de voz. Comparen con regrabaciones públicas. Y el hash de tiempo. Los sellos están ahí. No me crean a mí. Créanle a la matemática». Crawford reaccionó antes que los demás. «Torres, cruza con la base de voz del condado y hazlo en espejo, como si estuvieras auditando a un juez». El técnico movió los dedos, esta vez sin torpeza. Cargó patrones, comparó frecuencias, masticó segundos. El monitor devolvió coincidencias en verde. 3, 4, 5. Demasiado preciso para un montaje. Demasiado real para negarlo sin romperse. La risa murió en la sala. El joven del móvil guardó el teléfono en el bolsillo como si quemara. Los que habían entrado buscando espectáculo encontraron un espejo. Martínez, acorralado por la evidencia, necesitaba una última patada. «¿Y por qué tú?», escupió. «¿Por qué tendría que creerte a ti? Un mendigo. Un nadie». Tomás respondió con lo único que jamás le habían podido arrebatar: compostura. «No he venido a que me crean», dijo. «He venido a que escuchen. Si después de oír siguen queriendo ciegos, ese ya no es mi fracaso». La frase cayó como un martillo envuelto en algodón. Nadie se hizo el valiente. Los arrogantes, por puro tedio o por ese orgullo que busca humillar para sentirse grande, aceptaron el juego del viejo, sin entender que era la última jugada libre que tendrían. El narrador lo sabía, y ahora ellos lo sospechaban. Acababan de sellar su destino. Su ego había firmado un cheque que su arrogancia no podría pagar. Crawford respiró hondo, como quien decide entre su carrera y su conciencia. «Proceda a la verificación completa. Todo. Fechas, voces, metadatos. No quiero interpretaciones. Quiero hechos».
El técnico Torres obedeció. Sus dedos temblaban mientras ejecutaba los comandos. En cada coincidencia, en cada archivo validado, los rostros de los presentes se volvían más pálidos. Las risas de hace unos minutos se habían extinguido, reemplazadas por el eco de sus propias respiraciones. Entonces Tomás se acercó al monitor con la lentitud de quien no tiene prisa, pero tampoco miedo. Se inclinó sobre el teclado, observando las ondas de audio que subían y bajaban en la pantalla. Con una voz serena, casi reverente, dijo: «Adelante 30 segundos. Escuchen». El técnico lo hizo, y allí, entre el ruido blanco y las voces, surgió un fragmento que heló la sangre de todos. «¿Está seguro de que esto funcionará, Kane?», preguntó un hombre. «Confía en mí», respondió otro con voz grave. «Cuando acabe, el jurado verá a Sarah como una asesina, y nadie volverá a dudar». Las palabras flotaron en el aire, densas, pesadas, irrefutables. La doctora Hayes se cubrió la boca con la mano. Crawford se sentó lentamente, como si las piernas le hubieran fallado. El guardia Martínez, que hacía minutos lo había despreciado, dio un paso atrás confundido. El viejo mendigo no se movió, solo murmuró: «Ahora entienden. Las mentiras también dejan huellas, si sabes dónde mirar». El técnico cambió de archivo. Una nueva grabación comenzó a sonar. «Detective Morrison, ¿está cómoda manipulando las pruebas? Por $2 millones estoy cómoda con lo que sea». Los rostros se crisparon. Torres pausó el audio, incapaz de seguir. Había trabajado toda su vida para el sistema judicial de Texas. Nunca pensó que escucharía algo así con sus propios oídos. Esto lo cambia todo», dijo con voz rota. «No», corrigió Tomás mirando al perro. «Esto lo revela todo». El perro, aún adormecido por la anestesia, movió ligeramente la pata, como si respondiera. Aquel simple gesto provocó una oleada de escalofríos en la sala. Hasta los más duros sintieron el peso simbólico del momento. El animal había cargado la verdad en su propio cuerpo, y un hombre sin hogar la había encontrado. El director Crawford se levantó bruscamente. «Llámenme con urgencia al gobernador y al FBI de Houston», ordenó. «Si esto es real, no podemos permitir una ejecución». El guardia Martínez lo interrumpió, aún incrédulo. «¿Y si todo es un montaje? ¿Y si este viejo lo plantó ahí?» El director lo fulminó con la mirada. «¿Tú crees que un hombre que vive bajo un puente puede fabricar un microdispositivo, implantarlo quirúrgicamente en un perro y crear 40 grabaciones falsificadas con metadatos de hace años? Despierta, Martínez. Esto no es fe, es evidencia». El silencio volvió, pesado. El narrador, omnisciente, lo sabía. El orgullo del guardia había comenzado a quebrarse. Cada grieta en su certeza era un paso hacia la verdad. Mientras los técnicos analizaban los archivos, Tomás se apartó y se sentó en una silla vieja del rincón. No sonreía, no había satisfacción en sus ojos, solo un cansancio antiguo. Ese cansancio que conocen los hombres que han visto la injusticia repetirse demasiadas veces. Crawford se acercó a él. «¿Cómo sabías que esto estaba ahí?» Tomás alzó la mirada lentamente. «No lo sabía, lo sentí». «¿Y por qué tú?», insistió el director, con una mezcla de respeto y desconcierto. «Porque a veces», respondió el viejo, «la verdad busca bocas que nadie escuche». En ese instante, una notificación apareció en el monitor. Torres la leyó en voz alta, incrédulo. «Coincidencia confirmada. Todas las grabaciones son auténticas. El fiscal Robert Kane, la detectiva Linda Morrison y el forense Edward Walsh están implicados en una conspiración para fabricar pruebas contra Sarah Mitchell». Nadie respiró. La doctora Hayes comenzó a llorar en silencio. Crawford cerró los ojos y se persignó. Hasta el perro, aún atontado, parecía más tranquilo. Tomás se levantó y dijo, casi para sí mismo: «Ya está hecho. Lo único que falta es que alguien tenga el valor de actuar». La puerta se abrió de golpe. 2 agentes del FBI entraron corriendo, alertados por la llamada del director. La tensión alcanzó su punto máximo.
Pero antes de que ellos hablaran, Tomás se volvió hacia los presentes y dijo con voz serena pero firme: «Hoy no se trata solo de una mujer inocente, se trata de todos nosotros, porque cuando el poder miente, el silencio también mata». Los ojos del narrador lo siguieron mientras la verdad caía sobre aquella sala como una lluvia fría y limpia. Y aunque nadie lo sabía aún, el milagro ya había ocurrido. No en los cables, no en las pruebas, sino en la conciencia de los hombres. El aire seguía cargado de electricidad. Los agentes del FBI hablaban con el director Crawford, la doctora Hayes aún temblaba con las manos sobre la mesa, y el guardia Martínez observaba en silencio al hombre que minutos antes había llamado viejo loco. Tomás permanecía de pie, sin moverse, con las manos detrás de la espalda, como si todo lo que estaba ocurriendo hubiera sido inevitable. Como si él solo hubiera abierto una puerta que siempre estuvo ahí. El narrador, que lo sabía todo, se detuvo. Porque había llegado el momento exacto. El instante en que el espectador siente la justicia despertar dentro de sí. El momento en que la historia deja de ser una historia y se convierte en un espejo. Espera un momento. Si has llegado hasta aquí, si sientes el peso de la verdad que empieza a revelarse, si se te erizó la piel cuando viste a ese viejo humillado convertirse en la voz que todos necesitaban, deja tu like ahora mismo. Hazlo para que el algoritmo sepa que todavía hay gente que valora la justicia, que cree en los milagros humanos, en los héroes invisibles. Y si eres nuevo en el canal, suscríbete, porque lo que estás a punto de descubrir sobre este hombre va a cambiarlo todo. Ahora escribe en los comentarios: yo vi el milagro. Así sabré que llegaste hasta este punto y que entendiste que las apariencias engañan, pero la verdad siempre encuentra su camino. Hazlo rápido porque la revelación apenas comienza. Continuemos. La cámara imaginario vuelve a la sala. El FBI prepara un informe urgente y Crawford, con la voz quebrada, pregunta lo que todos temen saber. Viejo, ¿quién eres realmente? ¿Quién eres tú?, repitió el director Crawford, con la voz cargada de incredulidad. Las palabras flotaron en el aire, lentas, como si pesaran demasiado para llegar al otro lado de la sala. Tomás no respondió. Solo acarició el lomo del perro, que ahora lo miraba con ojos tranquilos, como si supiera que el peligro había pasado. El silencio se volvió insoportable. La doctora Hayes dio un paso adelante. «Señor, por favor, díganos su nombre». El viejo levantó la mirada. Sus ojos, cansados pero firmes, se encontraron con los de ella. «Mi nombre ya no importa», dijo con serenidad. «Importa lo que hice y por qué estoy aquí». Crawford se acercó un poco más. «No, viejo. Importa. Porque nadie llega a este lugar con ese instinto, esa precisión, sin un pasado. ¿Quién eres?» Tomás suspiró, resignado. «Fui muchas cosas. Mecánico, soldado, padre, pero antes que nada, fui testigo». El joven técnico Torres, que aún revisaba los archivos, frunció el ceño. «Un momento, director», dijo mirando la pantalla. «Encontré algo». Todos se giraron hacia él. Torres aumentó el volumen. En uno de los últimos archivos de audio, una voz masculina distinta a las demás hablaba en tono bajo y arrepentido. «Si algo me pasa, hay un hombre que sabe dónde encontrar todo. Se llama Tomás Rivera. Es el único en quien confío. Él estuvo conmigo la noche en que implantamos la tarjeta en Max. Dijo que la verdad debía tener guardianes invisibles. Si estás escuchando esto, significa que me fallaron». Silencio absoluto. Hayes llevó las manos al rostro. Crawford miró a Tomás con una mezcla de sorpresa y respeto. «¿Tú estabas con ella? ¿Con Sarah Mitchell?», preguntó. El viejo asintió despacio. «Sí. Esa noche ella vino a mi refugio. Traía el perro herido y una mirada que no olvido. Me pidió ayuda, pero no dinero ni comida. Solo silencio. Yo no entendí. Hasta ahora». Las imágenes empezaron a encajar en la mente de todos. El mendigo no era un intruso cualquiera.
Era la última pieza del plan de Sara, la mujer condenada injustamente, el guardián que nadie había visto. Torres siguió leyendo el archivo. Tomás es un exmilitar. Desapareció del sistema después de denunciar corrupción dentro del cuerpo. Le destruyeron la carrera, pero nunca el alma. El guardia Martínez se desplomó en su silla. La vergüenza se dibujó en su rostro como una cicatriz nueva. Crawford dio un paso hacia el mendigo y con voz baja dijo: «General Rivera». Tomás lo interrumpió con un gesto. «No, ese hombre murió hace años, junto con sus medallas y su uniforme. El que queda ahora es solo alguien que no quiso olvidar lo que significa servir». La sala entera quedó muda. Las piezas del rompecabezas se alineaban frente a ellos como una revelación divina, aunque terrenal. El mendigo que había encontrado el perro, que había intuido la verdad, que había desafiado a todos, era un exoficial del ejército estadounidense, desaparecido en los registros tras denunciar a un grupo de comandantes corruptos años atrás. Crawford sintió un nudo en la garganta. Usted podría haber seguido su vida. ¿Por qué regresar? Tomás bajó la mirada y por primera vez su voz tembló. Porque me cansé de ver inocentes caer por culpa de los poderosos. Porque una mujer que confiaba en la justicia se estaba muriendo por culpa de la misma corrupción que me robó todo. Y porque acarició el cuello de Max. Cuando este perro apareció en mi puerta, supe que el destino aún no había terminado conmigo. Un silencio reverente llenó la sala. La doctora Hayes se enjugó las lágrimas. El guardia Martínez se cuadró en posición con el rostro avergonzado, como si estuviera frente a un superior. «Señor», balbuceó, «lo siento, no tenía idea». Tomás negó con la cabeza. «No me debes disculpas a mí. Apréndelo y haz mejor la próxima vez». El narrador lo sabía. La verdadera revelación no era el rango, ni el nombre. Era entender que aquel hombre sin hogar nunca había perdido su propósito. Solo había cambiado su uniforme por una capa invisible, la del servicio silencioso. Y mientras afuera comenzaban a sonar sirenas, el FBI en camino, la justicia movilizándose, dentro de aquella sala todos comprendieron que habían presenciado algo más grande que un milagro. La redención de un hombre que nunca dejó de luchar por lo correcto. La sala se había quedado en penumbra. El sol, filtrándose por los ventanales, proyectaba líneas doradas sobre el rostro cansado del mendigo, pero en su silencio había algo que imponía respeto, no lástima. El tipo de respeto que se gana en la guerra o en el sufrimiento, o en ambos. Crawford lo miraba sin hablar. Sabía que el viejo no contaría su historia por vanidad. Lo haría por deber. Y cuando finalmente comenzó a hablar, nadie se atrevió a interrumpirlo. «Hace muchos años», dijo Tomás con voz baja, «serví en el ejército. No era un héroe. Era un hombre más que creía en las reglas, en la bandera y en la justicia. Tenía esposa. Tenía una hija de 6 años que decía que su papá atrapaba malos». Pausó. Su mirada se perdió en algún punto del suelo. El perro movió la cola suavemente como si lo invitara a seguir. «Una noche», continuó, «descubrí que algunos de los que llevaban las medallas más grandes eran los que vendían armas al enemigo. Los vi con mis propios ojos. Intenté denunciarlo, pero en el ejército, la verdad no siempre asciende. A veces la entierran». Los oficiales se removieron incómodos. El viejo siguió hablando, cada palabra más lenta, más pesada. «Fui citado a una audiencia. Dijeron que era un error administrativo. Me quitaron las credenciales, la pensión, y me llamaron traidor. Días después mi esposa sufrió un accidente, y mi hija no sobrevivió». El silencio fue un puñal.
La doctora Hayes se cubrió el rostro, llorando abiertamente. Crawford se frotó los ojos, intentando contener las lágrimas. Hasta Martínez, el guardia más duro, desvió la mirada. Tomás respiró hondo. Me fui. No podía ver más uniformes, más desfiles vacíos. Pasé años caminando sin rumbo, durmiendo bajo puentes, comiendo lo que encontraba. Y créanme, hay lugares más limpios en la basura que en los pasillos del poder. Sus palabras no tenían ira, solo verdad. Una verdad que dolía porque no buscaba compasión, sino comprensión. Con el tiempo dejé de hablar con la gente, prosiguió. Pero los animales, ellos escuchan sin juzgar. Por eso, cuando encontré a Max tirado en la carretera, supe que no era casualidad. Tenía la misma mirada que yo tenía el día que perdí todo, la de quien ya no espera nada, pero aún se niega a morir. Tomás acarició al perro con una ternura silenciosa. Lo curé con lo poco que tenía: pan duro, agua y fe. Y él me devolvió algo que creí perdido: propósito. Crawford habló con voz rouca. ¿Y fue así como conociste a Sara? El viejo asintió. Una noche de tormenta, ella llegó al refugio donde yo dormía. Traía al perro, temblando, con una venda improvisada en el cuello. Me dijo que la estaban vigilando, que alguien quería hacerle daño. No me pidió ayuda, solo me dijo: si algo me pasa, este perro sabrá qué hacer, pero necesito que alguien lo cuide si yo no vuelvo. Se detuvo. La emoción le apretaba la garganta. Yo no podía negarme. Lo vi en sus ojos. Esa mujer ya había sido condenada antes de pisar un tribunal. Torres, el técnico, apretó los puños. El guardia Martínez bajó la cabeza. El narrador lo sabía. Todos ellos, en ese instante, estaban viendo al héroe que jamás habían reconocido cuando dormía en la calle. Tomás siguió hablando. La noche que la arrestaron, vinieron por el perro también. Dijeron que no podían tenerlo. Yo me escondí y lo recuperé. Durante meses lo alimenté, lo cuidé. Y cada vez que ladraba mirando al norte, supe que no me dejaba olvidar mi promesa. Así fue como llegué aquí, no por azar, sino porque el destino aún tenía cuentas pendientes con la verdad. El silencio posterior fue largo y denso, como si el tiempo se hubiera detenido a escuchar. En los ojos del director Crawford había lágrimas que no se atrevían a caer. Hayes se acercó y le tomó el brazo. «Señor Rivera, usted no perdió todo». Tomás sonrió apenas. «Lo sé. Perdí lo que tenía, pero gané lo que soy». El narrador cerró la escena con la calma de quien sabe que las almas grandes nunca se rompen, solo se transforman. Porque aquel mendigo, invisible para el mundo, era la prueba viviente de que la justicia puede tardar, pero nunca se detiene. El reloj marcaba las 10:02 de la mañana cuando la puerta principal del penal de Huntsville se abrió con violencia. Los flashes de los medios iluminaron el pasillo como descargas de relámpagos. El aire olía a tensión y justicia. El director Crawford salió primero, con el rostro pálido pero decidido. Detrás de él caminaba el viejo Tomás, el mendigo que horas antes había sido humillado, empujado, tratado como un intruso. Ahora, cada paso suyo sonaba como un veredicto. El perro Max trotaba a su lado, con el pecho erguido como si también supiera que la historia había cambiado de dueño. «¡Atrás! ¡Atrás, por favor!», gritaban los agentes mientras abrían paso entre los reporteros. La noticia ya se había filtrado. Una mujer inocente había sido salvada de la ejecución gracias a las pruebas encontradas por un mendigo. Las cámaras giraron hacia él, cegándolo con sus luces. Y sin embargo,
Por primera vez en mucho tiempo, Tomás no desvió la mirada. A pocos kilómetros de allí, Robert Kane, el fiscal corrupto, era esposado a la salida del tribunal. Las sirenas del FBI resonaban por todo Houston. Las cámaras captaron su rostro desencajado mientras los agentes le leían sus derechos. Tiene derecho a permanecer en silencio. «No pueden hacerme esto. Yo era la ley», gritaba Kane, pero ya nadie lo escuchaba. Al mismo tiempo, la detective Linda Morrison era detenida frente a su casa de lujo en The Woodmans. Intentó resistirse, pero los agentes la rodearon. Su hija, desde la puerta, lloraba confundida al ver cómo su madre era arrastrada por corrupción y asesinato. El narrador intervino con voz grave, casi solemne. La justicia había tardado, pero cuando llegó, no vino del cielo. Vino de la calle con las botas gastadas de un hombre al que todos ignoraron. En el penal, la multitud crecía. Los periodistas gritaban preguntas. Señor Rivera, ¿cómo descubrió las pruebas? ¿Es cierto que salvó a Sarah Mitchell? ¿Quién es usted en realidad? Tomás alzó una mano, pidiendo silencio. Su voz sonó firme, sin micrófono, pero más poderosa que todas las sirenas. No soy un héroe, dijo. Solo un hombre que no olvidó lo que significa mirar a otro ser humano sin desprecio. El silencio cayó sobre la multitud. Hasta los reporteros bajaron las cámaras. En ese momento el gobernador del estado apareció rodeado de escoltas y se acercó al viejo. Señor Rivera, el estado de Texas le debe una disculpa. Si no fuera por usted, habríamos ejecutado a una inocente. Tomás asintió sin soberbia. No me deben nada a mí, señor. Hagan que el sistema deje de castigar a los pobres y premiar a los mentirosos. Esa será la verdadera disculpa. El gobernador lo miró con respeto genuino. Lo prometo. A las 10 pasaron en vivo y Sarah Mitchell salió del penal. El sol le golpeó en el rostro. Cerró los ojos. Por fin libre. Max corrió hacia ella, ladrando, saltando, empujando su cuerpo contra el de su dueña. Ella cayó de rodillas y lo abrazó, llorando con fuerza. Las cadenas del alma se rompieron ahí mismo. El viejo Tomás observaba desde unos metros atrás, con el rostro iluminado por un orgullo silencioso. Sara lo vio, y entre lágrimas, se levantó y caminó hacia él. Usted lo sabía, ¿verdad? No todo, pero suficiente para no rendirme. Ella lo abrazó. Gracias. Usted me devolvió la vida. Él negó con un gesto humilde. No, señora. Solo se la cuidé un rato. La justicia la devolvió. Los aplausos comenzaron entre los presentes, primero tímidos, luego ensordecedores. Una marea humana vitoreando no a una autoridad, no a un político, sino a un mendigo. El narrador intervino una vez más, y así, frente a cámaras, jueces y soldados, el hombre que vivía entre sombras fue visto al fin. No como un vagabundo, sino como el último guardián de la verdad. Porque la justicia, cuando es verdadera, no viste uniforme, viste harapos. Horas después, la historia ya era viral. En televisión, los titulares gritaban: «El mendigo que detuvo una ejecución». De la calle a la justicia, el héroe invisible. Verdad en 4 patas, el perro que expuso la corrupción. Los mismos guardias que lo habían empujado pedían disculpas públicamente. Uno de ellos, Martínez, renunció a su puesto y solicitó trabajo como voluntario en el nuevo programa de reinserción social que el propio Tomás ayudaría a fundar meses después. Al caer la tarde, mientras el sol teñía de rojo los muros del penal, Tomás se alejó solo, con el perro a su lado. No esperó medallas, ni aplausos, ni dinero. Solo paz. Su figura se perdió entre la multitud. Nadie notó que el héroe ya se iba, pero todos sintieron que algo había cambiado en el aire. El narrador cerró el capítulo con una frase que quedó grabada en la memoria de todos. Algunos héroes no nacen para ser recordados, nacen para recordarnos lo que somos capaces de olvidar.
que la justicia no necesita un trono, solo un corazón valiente. 3 meses después, la ciudad de Houston parecía otra. Las noticias ya no hablaban de corrupción, sino de reformas. El caso de Sarah Mitchell había provocado una cadena de investigaciones. Más de 20 funcionarios suspendidos, 3 fiscales destituidos y una ley aprobada con su nombre. La Ley Max, en honor al perro que cargó la verdad. La ley obligaba a digitalizar toda cadena de custodia y prohibía cualquier manipulación de pruebas sin verificación externa. El gobernador la presentó ante la prensa, con Sarah a su lado, pero todos sabían que el verdadero artífice no estaba ahí. El viejo Tomás Rivera había rechazado entrevistas, homenajes y recompensas. Vivía en un pequeño refugio en las afueras, dedicado a ayudar a veteranos sin hogar. Cada mañana, caminaba por el mismo puente donde había dormido años atrás y saludaba a quienes ahora sabían su nombre. Ya no lo llamaban el mendigo, lo llamaban el hombre que escuchaba la verdad. Un periodista logró encontrarlo una tarde. Lo grabó de lejos, sin molestarlo. Tomás estaba sentado en un banco, lanzando migas de pan a las palomas, mientras Max dormía a sus pies. El hombre se le acercó con respeto. «Señor Rivera, ¿cómo se siente al haber cambiado el destino de tanta gente?» Tomás lo miró, sonrió y respondió: «No lo cambié yo, lo cambió la verdad. Yo solo tuve oídos para oírla». «¿Y volvería a hacerlo?», insistió el reportero. Tomás soltó una leve risa. «Claro, aunque esta vez tal vez usaría un jabón primero». Rió y el periodista también. Su risa era suave, pero en ella había algo más que humor. Había paz. El tipo de paz que no viene de ganar, sino de perdonar. En el penal, el guardia Martínez trabajaba ahora como coordinador de reinserción social. Dedicaba sus días a ayudar a exconvictos y personas sin hogar. En la pared de su oficina colgaba una foto: Tomás, Max y Sarah de pie frente al tribunal. Debajo, una frase que él mismo había escrito: «Nunca subestimes al que calla. A veces el silencio tiene más verdad que 1000 uniformes». En un programa de televisión, Sarah Mitchell habló por primera vez después de su liberación. «Lo que ese hombre me enseñó», dijo, «es que la justicia no necesita títulos, necesita conciencia. Yo fui declarada inocente, sí, pero la verdadera absolución llegó cuando alguien que no tenía nada me enseñó a no perder la fe». La cámara la enfocó, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. A veces pienso que Tomás no era un hombre, sino la última prueba de que aún hay bondad en este mundo. Esa misma noche, mientras la ciudad dormía, un vagabundo anónimo caminaba bajo la lluvia. Nadie lo reconoció, pero si uno miraba con atención, podía ver un perro viejo a su lado, moviendo la cola. Y si uno afinaba el oído, entre los truenos podía escucharse una voz cansada pero firme: «Vamos, compañero, todavía hay verdad que cuidar». El narrador habló por última vez. Ellos aprendieron de la forma más dura que nunca se debe juzgar un libro por su portada, que detrás de la ropa más sencilla puede esconderse el corazón más sabio, que cada persona que ignoramos lleva dentro una historia que podría salvarnos, y que la justicia, cuando se viste de humildad, se vuelve invencible. Si llegaste hasta aquí, es porque tienes un corazón que busca justicia. Y eso, amigo mío, te hace diferente. La mayoría se queda a mitad del camino, pero tú te quedaste hasta el final. Escuchaste, sentiste y entendiste. Déjame decirte algo. No todos los héroes llevan uniforme, ni tienen títulos, ni salen en los periódicos. A veces duermen en las calles,
A veces huelen a soledad. Y sin embargo, son los únicos que todavía escuchan la voz de la verdad cuando el mundo elige callar. Si esta historia te tocó, si sentiste ese nudo en el pecho cuando el viejo Tomás levantó la cabeza y habló de justicia, déjame un like ahora mismo. No por mí, por ellos, por todos los que viven invisibles, pero siguen creyendo que el bien todavía existe. Y si eres nuevo aquí, suscríbete al canal, porque aquí no contamos cuentos vacíos. Aquí contamos vidas reales, parábolas modernas, historias que te hacen pensar, sentir y creer de nuevo. Ahora, quiero pedirte algo más. Escribe en los comentarios las 3 palabras que solo los que llegan hasta el final conocen. Más historias de alma. Así sabré que eres parte de esta comunidad de corazones despiertos. De personas que todavía creen que el bien, aunque tarde, siempre llega. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia, donde quizá otra alma olvidada vuelva a enseñarnos que la justicia no cae del cielo, sino que nace del corazón de los humildes.